Gracias, Diana, por unirte. A los demás chicos que nos van a ver más adelante a través de la grabación, también bienvenidos. Voy a dar inicio entonces a esta sesión. Esta es nuestra cuarta sesión de English Does Work Level 2. Permítanme un momento, voy a dar inicio a la sesión. Muy bien, listo, perfecto. Entonces voy a compartir por aquí mi pantalla. Les recuerdo entonces nuestra cuarta sesión. Y al día de hoy vamos a seguir con las temáticas que veníamos trabajando el martes y también les voy a explicar nuestra primera actividad, nuestra segunda actividad de aprendizaje, ¿listo? Entonces, permítanme un momento, ya estoy con ustedes, que se me cerró la pantalla. Listo, perfecto. Entonces, ya por aquí puedo compartir nuestra quinta videoconferencia, English Does Work Level 2. Hoy vamos a trabajar entonces la explicación de la segunda actividad de aprendizaje del curso. Recuerden que la primera actividad fue una infografía, ¿cierto? En esa infografía ustedes pudieron describir su vecindario utilizando vocabulario trabajado en clase, vimos las preposiciones del lugar, también los lugares de la ciudad, partes de la casa, ¿sí? Y bueno, todo aquel vocabulario que les podía ser útil para desarrollar esta evidencia. En la sesión anterior, que fue el martes 1 de octubre, pudimos trabajar el componente formativo número 2. Recuerden que ya trabajamos el 1, ya lo finalizamos y ya hicimos esa evidencia que corresponde a ese componente. En la sesión del martes, entonces, con ese componente formativo número 2, trabajamos los adjetivos, adjectives, cómo utilizar los adjetivos en una oración, qué es un adjetivo, cómo los podemos clasificar en absolutos, comparativos, superlativos, los adjetivos demostrativos, también los pudimos trabajar allí en la sesión del martes. También vimos los adverbios. What is an adverb? ¿Qué es un adverbio? También cómo los podíamos utilizar dentro de una oración. Recuerden que estas palabras hacen parte de las categorías gramaticales del inglés. El día de hoy vamos a explorar estos dos módulos, what do I like and what do I not like, qué me gusta, qué no me gusta, los verbos de preferencia y algo acerca de los linking words, que son los conectores, porque pues ya ustedes más adelante van a hacer una actividad donde deben conectar, unir oraciones, frases, y pues es necesario el uso de los conectores. Muy bien, entonces, miremos por aquí, tenemos el verbo like. Todos saben que el verbo like es un verbo que me sirve a mí para expresar lo que me gusta, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de verbos de preferencia, estamos hablando de verbos que a mí me sirven o los utilizo para expresar lo que a mí me interesa, lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que disfruto. Y no solamente existe el verbo like, hay muchos verbos que me pueden servir para expresar eso. ¿Listo? El verbo like tal vez es el verbo más común, ¿sí? Casi todo el mundo conoce su significado y también su conjugación. ¿Listo? Entonces, ustedes ya trabajaron el presente simple en el nivel 1. Por lo tanto, ya saben conjugar los verbos. ¿Qué verbos podemos utilizar para expresar preferencias? Podemos utilizar el verbo love. Love significa amar o encantar. Yo puedo decir, I love doing exercise. Yo amo hacer ejercicio. Entonces, puedo decir, yo amo hacer ejercicio o me encanta hacer ejercicio. Puede tener esa doble traducción. Enjoy, que es el verbo disfrutar. Yo disfruto estar en familia. I enjoy spending time with my family.
like, que es el verbo gustar, y también tengo otros verbos que me sirven para decir lo que a mí no me gusta, como por ejemplo hate, que es el verbo odiar, o el dislike, o el don't like, ¿sí? Hay varias expresiones que yo puedo utilizar. Para esto es muy importante tener en cuenta el presente simple. Ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de ese presente simple, aunque esta estructura es muy fácil, muy sencilla, y sé que ustedes la trabajaron en el nivel 1. Muy bien, algo importante de los verbos de preferencia es lo siguiente. ¿Cómo utilizo yo un verbo de preferencia? Primero que todo ubico el verbo, ¿sí? El que quiera trabajar, like, dislike, enjoy, love, hate, cualquiera de los verbos de preferencia. Y tengo dos opciones. Cuando yo voy a utilizar otro verbo que no sea de preferencia, debo tener en cuenta esto que les voy a explicar. ¿Qué quiere decir utilizar otro verbo? Pues porque yo puedo decir, a mí me gusta hacer ejercicio, y ahí tengo el verbo gustar y el verbo hacer. A mí me gusta hacer ejercicio. Pero yo también puedo decir, a mí me gustan los chocolates. I like chocolates. Y ahí no tengo sino un solo verbo, que fue el verbo gustar. Entonces, cuando en la oración está el verbo de preferencia como like, más otro verbo, entonces debo tener en cuenta esta regla. ¿Qué dice la regla? Que otro verbo que esté junto a un verbo de preferencia debe tener una variación, es decir, esta variación puede ser agregar ing al verbo, al segundo verbo, al que no es de preferencia, o separar esos dos verbos con una preposición, que en este caso la preposición sería el to. Es decir, yo puedo expresar Peter loves to sing. A Peter le gusta, bueno, Peter ama cantar o le encanta cantar. Y aquí tengo el verbo love, que es el verbo amar, es un verbo de preferencia, y tengo el verbo cantar, sing. Si ustedes observan, los dos no pueden estar pegaditos. O debe tener una variación el verbo sing o simplemente los separo con la preposición to. Y significa lo mismo. ¿Listo? Peter loves to sing. A Peter le encanta cantar. Pero esto mismo yo lo puedo hacer agregando ing al final del verbo. Como por ejemplo en esta primera oración. Dice, Bill enjoys singing. Enjoy también es un verbo de preferencia. Esto traduce disfrutar. Entonces dice, Bill enjoys, disfruta, cantar. Y a pesar de que el verbo sing tiene ing al final, yo no lo leo cantando porque el ing traduce o digamos que estamos muy acostumbrados al presente progresivo y siempre tratamos de aludir a que el ing es el ando, el endo, el yendo, ¿cierto? Cantando, sonriendo, jugando, aprendiendo. Pero no, en este caso no lo vamos a leer de esta manera. Yo no lo leo Bill disfruta cantando, no. Bill disfruta cantar. Se lee en infinitivo, pero se escribe con ing al final. Esas son las dos formas de yo utilizar los verbos de preferencia. O agrego ing al segundo verbo o separo los dos verbos con un to. I like to watch movies. Esta sería una oración con los verbos de preferencia, ¿cierto? Me gusta ver películas. Pero yo también lo puedo decir I like watching movies. Es decir, quito el to y agrego ing al watch, que es el segundo verbo. Esto solo ocurre cuando hay dos verbos, el de preferencia y otro. Porque como les decía, hay veces no necesito de otro verbo. A mí me gustan las películas de terror y ahí no necesito otro verbo. En cambio, cuando yo digo a mí me gusta ver películas de terror, sí estoy utilizando dos verbos, el verbo gustar y el verbo ver. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, cómo utilizar los verbos de preferencia. Recuerden que estamos trabajando el presente simple, que es una estructura gramatical que habla acerca de hechos o verdades generales, actividades que se pueden constituir un hábito, una rutina, actividades que están programadas, que hago de manera cotidiana, los gustos, como lo mencionaba por acá, cuando yo hablo de gustos o cuando hablo de preferencias, también utilizo el presente simple. Por eso debe estar muy, muy, muy claro el presente simple, que yo sé que pues ya lo conocieron o lo trabajaron en niveles anteriores. Sin embargo, les recuerdo,
tenemos dos auxiliares para el presente simple, el do y el das. Siempre que ustedes vean una oración, una pregunta en donde esté el do y el das, pues ya van a identificar que es presente simple. Y que los sujetos se dividen en estos auxiliares. Dependiendo del auxiliar, asimismo dependiendo del sujeto, asimismo le vamos a asignar un auxiliar. Si el sujeto es I, you, we, they, el auxiliar va a ser do. Si el sujeto es he, she, it, el auxiliar va a ser does. ¿Listo? Perfecto. Otra cosa muy importante que no pueden olvidar del presente simple es que las oraciones afirmativas en tercera persona del singular sufren unas variaciones. Esto solamente pasa en tercera persona del singular. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de él, he, de ella, she o de eso, it. Y que sean oraciones afirmativas. Esto no aplica para las oraciones negativas ni para las preguntas. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son esas variaciones? Bueno, dependen de estas reglas. A la mayoría de verbos se les va a agregar una S, eso ustedes ya lo saben, ya lo vieron, pero lo estamos recordando. A los verbos que terminan en doble S, CH, CH, X o que terminan en O, se les va a agregar ES. Como por ejemplo, el verbo kiss, kisses, wash, washes, watch, watches, fix, fixes, do, does. Y los verbos que terminan en Y, pues hay algo muy importante. Primero que todo hay que identificar cuál es la letra que va antes de la Y. Si antes de la Y va una consonante, lo que hacemos es eliminar esa Y y cambiarla por una I latina. La I latina es la que tiene el puntico. Y agregamos ES. Y para los verbos que terminan en Y, pero que no les antecede una consonante, sino que les antecede una vocal, como en el caso de play, por ejemplo, no pasa digamos, no hay que aplicar esa regla que acabo de mencionar, simplemente le agregamos S, play, plays, say, says. Enjoy, miren que enjoy es un verbo de preferencia, enjoys, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta esto, estudienlo, repásenlo, porque pues esto es de constante práctica, chicos. Podemos ver el tema una vez, pero si ustedes no hacen ejercicios, practican o implementan algunas estrategias para que no olviden estas reglas, entonces difícilmente van a ir avanzando en su proceso. ¿Listo? Perfecto. Esto en cuanto a los verbos de preferencia y al presente simple. Voy a pasar a la plataforma Sayuna para mostrarles en dónde pueden encontrar todo este material de apoyo y los módulos que están allí disponibles para que ustedes realicen las actividades de práctica, porque recuerden que en cada módulo hay una actividad de práctica. Sin embargo, pues estas actividades no son calificables, son ni obligatorias, es solamente para que ustedes puedan practicar. Muy bien, entonces recordemos que para acceder al material de apoyo, ustedes deben ir a la carpeta Actividad de Aprendizaje Guía y allí van a encontrar el componente formativo 2, que es el que estamos trabajando. These are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Listo, aquí entonces vamos a acceder a este material. Recuerden que el martes trabajamos los adjetivos y los adverbios. Hoy estamos trabajando los verbos de preferencia y el presente simple, que pues es la estructura que ustedes van a utilizar sobre todo para la evidencia que viene más adelante. Muy bien, en este módulo que se llama What do I like and what do I not like, vamos a trabajar precisamente esos verbos de preferencia. Aquí les aparecen esos verbos que les mencioné hace un momento y un repaso del presente simple. ¿Listo? Normalmente cuando ustedes entablan una relación, o bueno, no una relación, sino una conversación con alguien, le hablan acerca de sus gustos, de sus intereses. Y eso normalmente lo hacemos en presente simple, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener muy en cuenta el presente simple, esta estructura, para que puedan conjugar esos verbos de preferencia. Acá tenemos algunos ejemplos. Miren en primera persona. En afirmativo, I like pizza. Me gusta la pizza. En negativo sería I don't like pizza. No me gusta la pizza. Utilizo el don't porque estamos hablando de la estructura del presente simple.
Y para hacer una pregunta con esa misma información, necesitamos el auxiliar para del presente simple para el sujeto I, que sería do. Do I like pizza? Y ahí está conjugado el verbo en sus tres formas, afirmativo, negativo e interrogativo. Para la segunda persona, que sería you, lo mismo, chicos. Simplemente vamos a tener en cuenta cuál es el auxiliar para la segunda persona. En este caso, que es el you, pues sería el do también. ¿Listo? You like pizza, a ti te gusta la pizza. You don't like pizza, a ti no te gusta la pizza. Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Ahí están las tres formas. Y para la tercera persona, recuerden que el presente simple es una estructura muy sencilla. Ahí lo único un poco, pues no es complejo, pero sí que requiere más cuidado y, digamos, revisarlo a más detalles, es precisamente las oraciones en tercera persona, siendo estas afirmativas, porque aquí sí debemos hacerle la variación al verbo. Por ejemplo, cuando hablamos de él, de ella o de eso, el verbo debe sufrir esa variación. En este caso, como estamos trabajando el verbo like, y de acuerdo a las reglas que vimos hace un momento, se debe agregar ese. He likes. ¿Listo? Yo digo I like pizza, pero en tercera persona ya cambia. Ya es he likes pizza. Solamente en la parte afirmativa. Para la negación, debemos tener en cuenta el auxiliar del presente simple para la tercera persona del singular, que sería does. ¿Listo? Y en negación, pues es does not o doesn't. He doesn't like pizza. Yo no digo he don't, porque ahí ya estaría cometiendo un error gramatical. No es he don't, sino he doesn't. El don't es para los demás pronombres. He doesn't like pizza. Does he like pizza? Si ven que ya cambia, ya no utilizo el do, porque el do no va con he. He tiene ya su auxiliar y es el does. ¿Listo? Entonces, para que estudien esto, aquí la plataforma nos da la opción de escuchar You like pizza. la pronunciación de estas palabras y con eso pues ustedes van trabajando también el listening. Aquí está el plural, es decir, para el we, para el you en plural, que sería ustedes, y el they, que sería ellos o ellas. ¿Listo? Muy bien, por aquí aparecen las reglas que yo ya les expliqué. Y lo que también les mencioné hace un momento acerca de los verbos de preferencia. Hay otras expresiones que yo también puedo utilizar. De hecho, estas expresiones son más usuales en las personas, en los hablantes nativos, ya que para ellos es mucho más natural expresarse de esa manera, ¿sí? Entonces, por aquí encontramos algunas de esas expresiones. I like horror movies. Me gustan las películas de terror. Entonces, el like es una opción. I enjoy listening to pop music. Me gusta o disfruto escuchar música pop. Ese enjoy también es otra forma de expresar gustos. I love, me encanta o amo. Yo amo la comida italiana. I love Italian food. I'm into. Esta es otra forma de decir que algo me interesa. I'm into. I'm into science fiction. Me encanta o me gusta o me interesan las películas de ciencia ficción. I'm keen on. Keen on. I'm keen on golf. Estoy interesado en el golf. To be keen on something. Keen on quiere decir eso, interesado en, que algo me apasiona, me entusiasma. I'm a big fan of. Esto quiere decir que soy un gran fan de, es decir, algo que realmente me gusta hacer. I'm a big fan of going to the gym. Soy un gran fan de ir al gimnasio. O I'm a big fan of Italian food. Soy un gran fan de la comida italiana. Entonces, si ven, existen otras expresiones y que los va a ver un poco más expertos, a hacer ver un poco más expertos cuando hablan en inglés, porque normalmente utilizamos siempre la misma expresión que es el I like, I love, ¿cierto? Pero miren, fíjense que hay mucho más vocabulario. I'm into, o I'm keen on, o I'm a big fan of. Sí que no son muy usuales, pero se utilizan. Listo, por acá tenemos también para expresar lo que no me gusta. También hay otras
otro vocabulario que yo puedo utilizar. El más común es el I don't like, ¿cierto? Que quiere decir no me gusta. I don't like horror movies, I don't like seafood, I don't like hot weather. Pero también puedo utilizar dislike. I dislike es lo mismo, no me gusta. I dislike English, I dislike math classes, I dislike fish. Por acá tenemos I hate, que se las había mencionado hace un ratico. Hate es lo contrario a love. Love es amar o encantar y hate es odiar. I hate Mexican food or I hate Chinese food. Y traduce yo odio la comida mexicana o la comida china. Listo, lo contrario a I'm into, pues sería agregándole el not. I'm not into, no me interesa, no me entusiasma o no me gusta. I'm not into horror movies. No me gustan las películas de terror. It's not my thing es otra expresión que yo utilizo cuando menciono algo que me disgusta o algo a lo que no estoy interesado, que traduce que no es lo mío. It's not my thing. It's not my thing traduce no es lo mío. Golf is not my thing. I'm not a big fan of. Recuerdan que ahorita vimos I'm a big fan of. Esa es en la parte afirmativa, cuando algo sí me gusta. Y I'm not a big fan of sería lo contrario. No soy fan de ir al gimnasio. O no soy fan de la comida china. I'm not a big fan of Chinese food. ¿Listo? Entonces, esto lo encuentran en la plataforma. Ustedes allí pueden buscar todo este vocabulario y utilizarlo para sus actividades. Y bueno, no solo para sus actividades, sino para que se apropien de este vocabulario y obviamente, pues mejoren sus habilidades con el inglés, ya que el tener bastante vocabulario los va a hacer mucho más fluidos a la hora de hablar o de tener una conversación. Si ustedes quieren, también pueden utilizar adverbios. Recuerden que el martes vimos los adverbios, que son estas palabras que modifican ya sea otro adverbio o ya sea un sustantivo o un verbo. ¿Listo? Entonces, recuerden que hay adverbios de intensidad y estos nos sirven para dar más énfasis en lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Yo puedo decir, a mí realmente me encanta el pescado. Y cuando digo realmente me encanta, quiere decir que me gusta mucho, es decir, le doy intensidad, enfatizo en que es algo que de verdad me gusta mucho. Por eso también pueden utilizar o agregar adverbios a sus oraciones. Really, quite or just podrían ser unas opciones. Por ejemplo, I'm quite keen on classical music. Estoy bastante interesada en la música clásica. Ahí le agregué ese quiet, que es bastante. I'm really into medieval history. También les puse el really y el really es un adverbio que intensifica ahí ese verbo que es el verbo estar interesado. I'm just not a big fan of spicy food. Sencillamente no soy un gran fan de la comida picante. Spicy quiere decir picante, spicy food. ¿Listo? Entonces, esto es muy sencillo, los verbos de preferencia. Recuerden lo que les mencioné hace un momento en las diapositivas, que existen dos formas de trabajar estos verbos, ¿no? Una es agregando ing al final del verbo y la otra es separando los dos verbos con una preposición que en este caso es el to. ¿Listo? No lo vayan a olvidar porque pues más adelante van a utilizar o van a necesitar esta información para crear sus actividades. Recuerden que al final de cada módulo hay una práctica, un ejercicio de práctica. Entonces, este consiste en, dice, what does Anna like? Deben escuchar el audio e indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas. Recuerden que true es verdadero y false es falso. Entonces, escuchan el audio, lo reproducen. I'm a big fan of salsa, but vallenato is not really my thing. I'm keen on photography and I want to be a photographer or a fashion model.
Muy bien, entonces el audio habla acerca de Ana, es decir, Ana ahí menciona lo que a ella le gusta y lo que no le gusta. Entonces, dependiendo de ese audio, lo que ustedes puedan identificar allí, de esa información, van a determinar si esas afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿Listo? Entonces, lo escuchan, luego seleccionan la opción y verifican su respuesta. Son 5 ejercicios. Si se equivocan, pueden volver a realizarlo, ya que estos ejercicios pues son de práctica como tal, no son ejercicios calificables. Esto no les va a afectar en el centro de calificaciones. Y por último, tenemos por aquí otro módulo que se llama Linking Words. ¿Listo? Recordemos que los linking words son conectores, ¿sí? Entonces, su función precisamente es unir. Cuando nosotros queremos unir dos ideas, dos oraciones, dos premisas, lo podemos hacer con los linking words. ¿Listo? Entonces, por aquí vamos a ver un video acerca de los linking words y a revisar entonces esta información que les puede servir no solamente para la evidencia que voy a explicar a continuación, sino también para su vida como tal. Conjunctions versus connectors. Muchas veces hay confusión a la hora de diferenciar las conjunciones de los conectores. Es por ello que es importante aprender a diferenciar. Las conjunciones unen gramaticalmente dos cláusulas, independientes o dependientes, dependiendo de la conjunción, para que se lea como una sola oración. Los conectores se utilizan entre dos oraciones separadas. Inicie con las conjunciones. Una oración puede contener varios tipos de conjunciones como coordinating conjunctions, como and y de adición, or o de alternancia, but, pero, menos, salvo, sino, de contraste, yet, sin embargo, pero, de contraste, nor, ni, de negación. Estas conjunciones dan el mismo valor a los dos elementos que coordinan, sustantivos, adjetivos, cláusulas, etc. For example, I was exhausted yet very happy. Yo estaba exhausto pero muy feliz. Correlative conjunctions, como not only, also, no solo, sino también de combinación o adición, either, or, ya sea, o, opción binaria, neither, nor, ni, de negación. Las conjunciones correlativas son pares de conjunciones coordinantes que deben usarse juntas, al igual que las conjunciones coordinantes describen elementos con igual valor. For example, my son neither wants to wake up early nor desires to go to school. Subordinating conjunctions. De causa como because, porque, as, como, since, ya que, de propósito como so, por consiguiente, so that, para que, de contraste como although, a pesar de, thought, aunque, temporales como after, después, before, antes, until, hasta, while, mientras, condicionales como if, si, unless, a menos que, whenever, siempre que. Estas conjunciones se usan a menudo para expandir o describir más las cláusulas o elemento principal. La cláusula de explicación está subordinada. For example, Hector was feeling lonely, so he adopted a pet. Ahora revise los conectores. Es posible pensar que son funcionalmente similares a las conjunciones de coordinación y subordinación, pero estos conectan oraciones completas en lugar de sustantivos, cláusulas, etc. Debido a que los conectores a menudo usan palabras diferentes a las conjunciones, es necesario tener cuidado de no usar una conjunción donde debería estar un conector y viceversa. For example, we had to get to the cinema early, otherwise we would have missed the beginning of the movie. Teníamos que llegar temprano al cine, de lo contrario nos hubiéramos perdido el comienzo de la película.
Ok, good. Muy bien, chicos. Entonces ahí teníamos un pequeño resumen acerca de los conectores, conjunciones o conectores, que realmente pues hay algunos que nos sirven para unir dos oraciones y hay unos conectores que yo los utilizo para unir palabras dentro de una misma oración. Es decir, es una sola oración, simplemente necesita unos conectores para poder ser completa y que tenga sentido. Y hay unas conjunciones que me sirven a mí para agregar, subordinar también otras ideas y agregarlas precisamente ahí a la que ya estaba trabajando. Entonces, por aquí en la plataforma ustedes van a encontrar, van a encontrar algunas de estos conectores que les pueden servir. Por ejemplo, la conjunción and, que traduce y, es muy común, casi siempre la utilizamos en las oraciones. Y algunos conectores que sí me van a servir para unir otras ideas, como por ejemplo, also, que quiere decir también, in addition, que quiere decir además, additionally, que quiere decir adicionalmente, moreover, es más, o furthermore, que es asimismo. Entonces, ese and, que es una conjunción, normalmente yo lo utilizo dentro de una misma oración y puede que esté hablando solo de una oración. Pero cuando yo quiero agregar otra idea, pues ahí sí debo utilizar un conector, que puede ser ese de los que les estaba mencionando. Aquí tenemos más. La idea es que se los vayan memorizando. However, sin embargo, even so, aún así, though, aunque, nevertheless, que quiere decir a pesar de eso, nonetheless, no obstante, still, a pesar de, yet, con todo y eso, aunque también puede ser pero, sí, puede ser un conector de contraste. In contrast, a diferencia de, on the other hand, por otro lado, de otra manera. On the contrary, que quiere decir por el contrario. También tenemos por aquí similarly and likewise, que es igualmente. Beforehand, de antemano. Before this, antes de esto. First, primero. Then, luego o entonces, también se puede traducir. Next, seguidamente. Afterwards, después. Alternative, alternativamente, y otherwise, de lo contrario. Meanwhile, entre tanto. At the same time, así, al mismo tiempo. Y por aquí vamos a revisar otras conjunciones que obviamente también pueden hacer parte de sus oraciones. But, este but tiene muchos significados y dependiendo del contexto de la oración, asimismo identificamos cuál es esa traducción. But generalmente lo conocemos como pero, sin embargo, también puede ser menos, a menos que, por ejemplo, o salvo o si no. ¿Listo? Dependiendo de la oración, asimismo vamos a identificar cuál de estos significados estamos utilizando. So, así que esta es una conjunción que se utiliza demasiado, creería yo que es la más común, ese so, cuando queremos unir palabras, así que so o entonces también podría traducirse. Because, porque, cause and effect, causa y efecto. El so también como ejemplo, así. Este también ya lo vimos. Before, antes o after, después. El or también es una conjunción bastante utilizada. O, cuando estamos hablando de posibilidad, una cosa o la otra, or. While, mientras. Same time, al mismo tiempo. Entonces, recuerden, las conjunciones se utilizan dentro de una misma oración y lo que hacemos es unir palabras. I was studying and working. Yo estaba estudiando y trabajando, es decir, estoy uniendo esas dos palabras. Y los conectores, the connectors o linking words, me sirven para unir dos ideas. ¿Sí? Entonces ya son oraciones mucho más largas que necesitan de estas palabras para poder unirse y tienen diferentes propósitos. Propósitos de contraste, de adición,
También los puedo utilizar como causa y efecto, como el resultado de algo, de ejemplificación. Bueno, hay diferentes tipos de conectores. Acá está el uso del and, del or o de but, que son muy, muy comunes. Ustedes se van a dar cuenta cuando lean textos en inglés que es muy común utilizar o ver estas palabras como conjunciones. Acá está entonces la explicación de cada uno. Tenemos and, que siempre lo vamos a utilizar como una conjunción de adición, es decir, cuando yo quiero agregar más información, cuando quiero añadir elementos precisamente a esa oración que estoy creando. I eat rice, meat and salad. Yo como arroz, carne y ensalada. Ese and traduciría el y. El or también es muy común y es una conjunción de alternancia, una cosa o la otra. Es útil para dar alternativas, es decir, cuando yo quiero hablar de varias opciones en las que tengo que escoger, ¿sí? Entonces, utilizo el or con frases afirmativas y el nor, que no es tan común de hecho, pero también lo puedo utilizar para frases negativas. He can eat pasta or pizza. Él puede comer pasta o pizza, es decir, alternancia. Recuerden, dos opciones o más. Do you like this t-shirt in red or blue? ¿Te gusta esta camiseta en rojo o en azul? Entonces ese o se traduciría como el or. Bueno, por aquí tenemos algunos otros ejemplos para el or. Y el but, recuerden que but puede tener diferentes significados y que depende de la oración y del contexto en el que estemos trabajando para identificar ese significado. Entonces, el but normalmente yo lo utilizo como una conjunción de contraste, es decir, cuando quiero, sí, contrarrestar una información que yo ya había mencionado, por ejemplo. Se traduce como ese pero, ¿sí? Y también, dependiendo del contexto, yo también lo puedo utilizar como menos, ¿sí? Por ejemplo, todas estas camisetas están en descuento menos esta sección, ¿sí? Entonces ahí menos puedo utilizar como but this section. A salvo o salvo que también lo puedo utilizar como but. Y si no, también. Miremos ejemplos, que con los ejemplos ya es más fácil entenderlo. She is an architect but works as a teacher. ¿Sí ven? Es una oración, allí tenemos un conector de contraste. Ella es arquitecta, pero trabaja como profesora. The whole store is on sale but this table. Lo que les mencionaba ahorita. Toda esta tienda está en promoción menos esta mesa. Es decir, que aquí but lo entiendo como menos y no como pero, porque no tendría sentido. Esta tienda, o bueno, toda la tienda está en promoción, pero esta mesa no, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, debemos acomodarle allí el sentido dependiendo del contexto. He is not French, but Swiss. Es decir, él no es francés, sino que es suizo. ¿Sí? Entonces, ahí ya no tiene la traducción de pero o menos, sino de sino. Por aquí, como siempre, al final del módulo, una actividad que pueden realizar y que les va a servir de práctica para esta temática. Aquí deben completar las frases, connecting ideas, escribir la conjunción correcta, ¿listo? And, or but. Leen las oraciones y dependiendo de lo que ustedes entiendan en la oración, del contexto de cada una de ellas, van a identificar cuál es la conjunción correcta. Si es and, que es cuando adicionamos, agregamos información, or, que es cuando tenemos alternativas, escogemos entre varias opciones, y but, que puede ser pero, si no, o a menos que, o menos. ¿Listo? Verifican respuestas y listo. Con eso ya practican las conjunciones y los conectores. Muy bien, chicos, con esto entonces finalizamos el componente número 2. Allí está todo ese material para que ustedes lo exploren, lo revisen, hagan los ejercicios, busquen ese vocabulario, escuchen la pronunciación de las oraciones que están allí propuestas y pasamos a nuestra siguiente actividad de aprendizaje.
Ok, alguna pregunta hasta acá? Is there any question, guys, from you? Or is everything clear? Okay, no questions, good. So I will explain you the next activity. Remember, this is the second task of the course. So this is a questionnaire. Voy a explicar entonces la siguiente actividad del curso. Recuerden que la primera fue una infografía. Ya la segunda evidencia es un test. Este es un cuestionario. Y aquí ustedes van a ser evaluados en estas temáticas que hemos trabajado, ¿listo? En varias habilidades, tanto comprensión lectora como en la parte auditiva, en los listening y la parte gramatical, ¿listo? Este examen o este cuestionario tiene 15 preguntas y van a tener un tiempo de 45 minutos para resolver esas 15 preguntas. Este cuestionario se presenta directamente desde en la plataforma. Entonces ya les voy a indicar la ruta para que puedan presentar este cuestionario. Entonces, ingresamos al curso a través de Sayuna y en el menú principal ustedes van a encontrar algunas opciones. Por aquí unas carpeticas. Entonces vamos a ir a la carpeta de actividad de aprendizaje guía. Desplegamos las opciones que encuentran allí. Vamos a ir a la segunda actividad de aprendizaje que es el test. Hacemos clic allí. Y de inmediato vamos a, la página nos va a direccionar al enlace para presentar el cuestionario. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer clic en este cuadrito verde que dice intento de prueba de conocimiento. Recuerden que van a tener 2 intentos. Si ustedes al primer intento no alcanzan a aprobar la actividad, es decir, deben sacar al menos 70 puntos para aprobarla. Si no la aprueban, entonces pueden tener una segunda oportunidad. Lo que les aconsejo y recomiendo es que estudien, revisen el material, hagan otros ejercicios y ahí sí hagan la prueba nuevamente, ya que son solo 2 intentos permitidos. Hacemos clic en comenzar intento y aquí creo que ya no me permite, por lo que yo ya lo he explicado en otras videoconferencias. Y no, no, aquí sí ya me dejó. Sí. Entonces les va a aparecer algo así como lo que ven en pantalla, chicos. Por aquí tenemos una primera pregunta que es de comprensión de lectura. Leen el diálogo, bueno, la información que aparece allí en pantalla y deben seleccionar. ¿Listo? Aquí esto es de selección múltiple. Es acerca de un viaje, Diana's Trip, el viaje de Diana. ¿Listo? Entonces, todas son de selección múltiple. Perfecto. Ahí aparece. Está dejando pasar las páginas muy bien. Listo. Por acá ya hay otra sección que es de organizar oraciones. ¿Listo? Les van a aparecer todas las partes de la oración, todas las categorías gramaticales y ustedes deben organizarlas dependiendo de la estructura que se esté utilizando. Por ejemplo, aquí esto es presente simple. Entonces deben identificar si es una oración negativa, si es una oración afirmativa o si es pregunta y cómo debe ir organizada. Y así con todas las siguientes preguntas, todas son de organizar. Hasta que lleguemos a la última sección, que ya es un listening, que es un audio. Entonces ustedes reproducen ese audio y es una conversación. De hecho, ustedes deben responder las preguntas. Por ejemplo, aquí les preguntan, Danny is in New York at this moment. Si Danny está en Nueva York en este momento, de acuerdo al listening, ustedes van a responder si es verdadero o si es falso. ¿Listo? Pueden reproducirlo varias veces. De hecho, se puede descargar el audio. Podemos cambiar la velocidad de reproducción si quieren un poco más lenta para que puedan entender la conversación y así pues puedan desarrollar todas las oraciones y vayan a tener éxito en su cuestionario. ¿Listo? Entonces el cuestionario ya está habilitado. De hecho, algunos de ustedes ya lo presentaron. Quienes no, pues ya a partir de este momento pueden hacerlo
Les aconsejo que primero estudien, revisen ese material que hemos trabajado, el componente formativo número 2, y posterior a ello, pues sí, desarrollen el test. Si pierden esa primera oportunidad, pues recuerden que tienen un segundo intento y ya después de ese segundo intento sí no van a tener más oportunidades. ¿Listo? Muy bien, eso es todo frente a el test o el cuestionario, es nuestra segunda actividad. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes referentes a la actividad de aprendizaje? Ok, there's no questions. No hay preguntas. Perfecto, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. De acuerdo a nuestro cronograma de actividades, tenemos nuevamente sesión el martes. Recuerden que nuestras clases siempre van a ser martes y jueves, 3 de la tarde. El martes nos encontramos nuevamente para hablar de la siguiente actividad, para resolver dudas, inquietudes. El próximo lunes les voy a compartir las calificaciones ya de esta semana, porque algunos ya han participado en la primera evidencia, que es la infografía, pero no tenían actualizada la calificación. Entonces ya en el próximo reporte creo que ya se les vería reflejado ese movimiento que fue pues la participación en esa actividad. Y obviamente para quienes respondan el cuestionario también ahí les va a salir su calificación. Chicos, recuerden que este cuestionario lo pueden presentar en cualquier momento del curso, es decir, hasta a más tardar el 18 de octubre. Si no se sienten preparados por ahora, pueden esperar una semanita más. Pero pues yo les aconsejo que vayan haciendo las actividades de manera progresiva y a tiempo para que no se les acumulen hasta el final del curso. Gracias. Thank you very much for your attention and participation today. I hope you guys understood everything. If you have questions, please contact me. Gracias por unirse a la sesión. Nos encontramos nuevamente el martes. Chicos, que tengan un feliz fin de semana. Have a very good weekend. Thank you, Diana, Angela, and Nelson for coming today. Bye, bye.